Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Un gusto de nuevamente volvernos a ver en el canal. Siempre un gusto para mí. Preparamos temas, ¿cierto? Y los grabamos con mucho cariño para ustedes, para poder edificar nuestra fe en estos tiempos. El tema de hoy día se llama, mis queridos amigos y amigas, ¿por qué existe la muerte? Hay un enemigo que tenemos que es terrible, que es la muerte. De ahí vamos a estudiar juntos cómo comenzó la muerte. Si era el propósito de Dios que las personas murieran. Esta muerte es terrible, se llevan a veces a un hijo, se llevan a una hija, se llevan a un padre, se lleva a una madre, se lleva a los amigos, se lleva a los abuelitos, se lleva a todo. Y cuando la persona se muere o es asesinada o muere en un accidente, deja un vacío terrible en el corazón. Muchas veces la muerte se lleva a una polola, a un pololo, se lleva a una amiga. Es terrible la muerte. Pero hoy día vamos a buscar consuelo en la palabra de Dios. Vamos a explicar por qué existe la muerte. Pero además tenemos una hermosa noticia. Un día la muerte Dios la va a destruir. Nunca más las personas van a morir. Aquí en el libro de Génesis capítulo 15 dice claramente que cuando Dios terminó de crear todo era bueno en gran manera. Pero el diablo se había revelado en los cielos, trayéndose la tercera parte de los ángeles de Dios, que hoy día son los demonios. Y acá en la tierra Dios puso a Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues, dice Jehová Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Y dice la escritura para que labrase y guardase, lo cuidara el jardín del Edén. Pero Dios puso acá, más que un mandato, era una prueba de lealtad. Si el hombre realmente confiaba en la instrucción y la guía de su Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer. Puedes comer de todo, puedes comer sandía, puedes comer de todo tipo, plátano, de todas las frutas que existen tú puedes comer. Pero Dios le dijo lo siguiente, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. El hombre, para poder vivir eternamente, tenía que ser obediente a Dios. Tenía que confiar en Dios como un hijo tiene que confiar en un padre bueno. Este árbol en sí no era malo, porque se le llama en la escritura el árbol de la ciencia del bien del mal. La palabra ciencia significa conocimiento. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él tenía la guía de Dios, la instrucción de Dios. Ahora Dios le decía, puedes comer de todo, pero de este árbol tú no vas a comer, porque el día que tú comas de él, vas a morir. Imagínense, Dios pues le trae a su esposa, era un bonito matrimonio, lo único que ellos tenían que confiar en Dios, tenían que ellos confiar en que Él estaba dirigiendo su vida. Pero lamentablemente dice la palabra del Señor que el diablo era astuto. Él, como se había revelado en los cielos y había traído la tercera parte de los demonios, ahora insta a Eva para que ella comience por esta experiencia de desobedecer a Dios. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. En la Biblia la serpiente es representación de Satanás. Más que todos los animales, el diablo utilizó la serpiente. Pero el que estaba hablando no era la serpiente, sino que era el diablo. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una mentira bien grande. Dios no había dicho que no podían comer de ninguno. Dijo Dios que de uno no podían comer. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer de todos los frutos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Una prueba de libertad hacia el hombre. Yo digo muchas veces, mis queridos amigos, yo medito a veces, digo yo, Dios sabía que el diablo iba a pecar, porque Dios es omnisapiente. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, porque Dios es omnisapiente. Pero Dios sabía que cuando muchas veces en la vida pasamos por cosas malas, podemos nosotros apreciar mejor las cosas buenas. Cuando hemos estado terriblemente encarillados y arruinados,
Vamos a poder mejor administrar el dinero cuando nuevamente lleguen riquezas a nuestras manos. Dentro de la sabiduría de Dios, Dios sabía todo y la Biblia dice que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan al bien. Esto que el pecado llegara a existir ha traído mucho sufrimiento, pero sí ha traído una lección. Cuando estemos en la nueva tierra, en el cielo, y aparezca después bajemos acá al paraíso, acá en la tierra, vamos a apreciar tanto la vida eterna, vamos a apreciar tanto la dirección de Dios, que nunca vamos a poner en tela de juicio esta teocracia. Nunca vamos a poner en tela de juicio que es Dios. Es la guía de Dios en la que debe dirigir al hombre, y no el hombre al hombre. Vamos a ver cómo sigue esta conversación. Dios le dijo, si ustedes comen, van a morir. Versículo 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día dice que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Una mentira del diablo, que el hombre puede ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nunca nosotros llegaremos a ser como Dios, conociendo todo el infinito conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos a Dios para seguir aprendiendo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría, el diablo la engañó. La sabiduría no se consigue como comer un fruto. La sabiduría se consigue porque Dios la da. La Biblia dice, si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios. La sabiduría viene de Dios, no viene por comer o no comer, aunque comer cosas sanas no va a ser bien, pero la sabiduría viene de Dios. Dice, tomó de su fruto y comió. Dio también, dice, a su marido, el cual comió como ella. Así que los dos comieron, los dos se desobedecieron a Dios. Yo te quería decir una cosa. Dios dijo lo siguiente, el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán y Eva tenían que morir el mismo día que comieran, pero no murieron, porque Dios ya tenía trazado un plan de la salvación. La Biblia dice de que el plan de la salvación, antes de la creación del mundo, Dios tenía un plan de la salvación para salvar al hombre. Hay tres muertes que la Biblia menciona. La muerte espiritual. Lo primero que ellos experimentaron fueron la muerte espiritual, porque cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron de Dios. La muerte espiritual es vivir lejos de Dios. Después experimentaron la muerte biológica. La muerte biológica es cuando por la muerte, accidente o por viejito teníamos que morir. Esa es la muerte biológica. Es la que aparece acá en Romanos. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, esta es la muerte. La muerte que menciona la Escritura. Romanos 5, versículo 12 dice la Escritura. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, al entrar el pecado entró la muerte, así la muerte se pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva nos trajeron, ¿cierto?, este cáncer espiritual, la inclinación hacia el mal, la cual ellos en el comienzo no tenían, y nosotros nos fuimos transformando también en personas pecadores. Dios, la muerte biológica, muchos siervos de Dios y el mundo en general ha experimentado, pero el Señor no vino a salvarnos de la muerte biológica, sino que el Señor nos vino a salvar de la muerte eterna. Por eso, como leíamos la semana anterior, la Biblia menciona una segunda muerte. La segunda muerte es la muerte que, mis queridos amigos, es cuando ya nunca más va a volver uno a la vida. Es cuando seamos resucitados y los que nos aceptaron al Señor Jesucristo se van a perder eternamente, serán destruidos por Dios, pero nunca más volver a la vida. Vamos a ver dónde aparece esta muerte segunda, ¿ya? Vamos a leerlo acá, mis queridos amigos. Aquí en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 14. Dice acá el versículo 14 de Apocalipsis, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y mira lo que dice a continuación. Esta es la muerte segunda. Y el que nos halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta fue la muerte que el Señor Jesucristo nos vino a liberar. Es de la vida eterna. Adán tenía que morir para nunca más volver. Pero en este plan de la salvación, nuevamente Dios va a volver a hacer posible que nosotros volvamos a la vida. ¿Qué les parece? En la Biblia se habla acerca de la vida eterna. Hay un hermoso versículo, y con este voy a concluir este tema, porque no solo queremos dejarle en la mente que porque morimos, porque el hombre pecó,
sino que queremos dejar acá también la idea de que Cristo muere para que nuevamente nosotros los seres humanos volvamos a tener la vida eterna. Y a eso es lo que viene el Señor Jesucristo a esta tierra. Aquí en San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, una manera, ¿cierto?, gigante, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto que es mortal se va a vestir de inmortalidad. Y dice la Escritura que la muerte nunca más va a volver a existir. ¿No le parece a usted que es una hermosa promesa del Señor? Y vamos a ver dónde dice la Biblia esto. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Aquí la palabra del Señor dice de que la muerte va a ser sorbida. La muerte va a desaparecer. Vamos a leerlo acá de la Escritura. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando consideramos la inmortalidad, cuando Cristo venga, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está hoy, dice, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, dice, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Aquí vemos algo bien interesante que dice la palabra de Dios, que nunca más en el paraíso la muerte va a vencer a alguien. A nadie más se lo va a llevar. Como decía el libro Apocalipsis que leíamos, la muerte será arrojada en el lago de fuego con todos los sepulcros. Va a ser destruida para siempre. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y es mi oración. Suscríbete al canal, comparte estos temas con otras personas y que el Señor te bendiga. Y si tú has perdido un ser querido, lo único que nos queda pegarnos es en esta esperanza maravillosa. No es una alusión, no es un cuento para niños, no es una fábula, sino una realidad. El Señor Jesucristo murió y al tercer día Él resucitó. De igual manera Él traerá a los que han partido. Todos un día vamos a partir si Cristo no viene. La muerte nos asedia todos los días. Por eso es importante aceptar al Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar el rostro al Señor. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por haber analizado los temas con nuestros hermanos, que tú lo puedas bendecir, Señor. Y si la muerte ha llegado a algún lugar, mediante este bálsamo que es tu palabra, Señor, mediante tu Espíritu Santo, solo tú tienes el poder de consolar, de traer esperanza, Señor. No el humano, no podemos traer esperanza, sino que tu Espíritu Santo se mueva por los corazones de las personas para traer consuelo y esperanza para el día de la resurrección. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos.